Todos los días, billones y billones de dólares se mueven a través de un sistema financiero global que es, francamente, increíblemente complejo. Ahora, la pregunta es, ¿qué evita que todo esto se convierta en un caos total? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa infraestructura invisible que lo mantiene todo funcionando, los estándares y la coordinación global. A ver, para entender esto, imaginemos el sistema financiero global como una red gigantesca de autopistas. Para que todo ese tráfico fluya sin problemas, se necesitan reglas de tránsito compartidas, ¿cierto? Señales, un diseño que todos entiendan. Bueno, en las finanzas, los estándares globales son precisamente eso, esas reglas. Son como el código oculto que permite que el capital, los datos y la innovación se muevan de un lado a otro del mundo de forma segura. Sin ellos, lo que tendríamos sería un embotellamiento financiero de proporciones épicas. Bien, este es nuestro mapa para los próximos minutos. Primero, vamos a entender bien qué es esta infraestructura invisible. Luego, veremos el riesgo cada vez mayor de que se fragmente. Analizaremos 3 futuros posibles para el sistema, propondremos una arquitectura para gestionarlo y, lo más importante, cerraremos viendo por qué todo esto es tan crucial. Ok, empecemos por el principio, con el concepto clave, la infraestructura invisible. Y para entender por qué es tan importante hoy en día, hay que saber que ya no hablamos de simples guías técnicas, para nada. En pocas palabras, son el idioma común que usan los bancos, los reguladores y las empresas de tecnología para poder entenderse. Piensen en todo, desde cómo un banco informa cuánto capital tiene hasta cómo se protegen nuestros datos en una compra por Internet. Esos estándares son la base de la confianza, lo que permite que todo funcione a nivel mundial. Y aquí está el giro fundamental. Lo que antes eran, digamos, detalles técnicos de fondo, ahora son pilares de la estabilidad. Que fallen o que no estén alineados ya no es un problema menor, no. Ahora puede desatar riesgos que se contagian por todo el sistema. Muy parecido a lo que pasa en una crisis financiera. Y bueno, si entendemos que esta infraestructura es sistémica, eso nos lleva directamente al problema central de hoy, el riesgo de fragmentación. O sea, ¿qué pasa cuando estas reglas tan importantes empiezan a romperse? Esta cita es potentísima. Es muy directa. No estamos hablando de una preocupación para el futuro, no. Es algo que está pasando ahora mismo, y los líderes financieros lo ven como una de las principales amenazas para la estabilidad económica mundial. Imaginen por un segundo que cada país decidiera que los autos deben manejar por un lado distinto de la carretera, o que usaran semáforos con colores diferentes. Sería un caos, ¿verdad? Bueno, eso es la fragmentación regulatoria, mundos con reglas que no se hablan entre sí. Esto eleva los costos, frena la innovación y, lo más peligroso, crea puntos ciegos donde los riesgos se pueden acumular sin que nadie los vea. Y ojo, que esto no es teoría. Ya estamos viendo estas fallas en la vida real. Por ejemplo, hay estándares sobre el clima que no coinciden entre países o leyes de privacidad de datos que chocan directamente, creando barreras digitales. Cada uno de estos puntos es, literalmente, una grieta en los cimientos del sistema. Entonces, si la fragmentación es el gran problema, ¿para dónde vamos? El futuro no está escrito, ¿eh? El sistema está justo en una encrucijada, y parece que hay 3 caminos principales que podría tomar. En un extremo tenemos la convergencia gestionada. Un mundo donde, a pesar de las diferencias, los países se ponen de acuerdo en reglas mínimas para los riesgos más grandes. Esto crearía un sistema mucho más seguro y predecible. En el otro extremo tenemos la fragmentación en bloques, un futuro bastante sombrío, donde la geopolítica divide al mundo en sistemas financieros que no son compatibles entre sí, lo que aumenta el riesgo para todos. Pero aquí viene lo más interesante del análisis. El camino más probable parece que no es ninguno de los dos extremos. Es un punto intermedio, un orden híbrido. En este futuro, la cooperación es muy intensa en lo que es absolutamente vital para que el sistema no colapse, como la ciberseguridad, pero se aceptan diferencias nacionales en áreas menos críticas. Es, digamos, un equilibrio pragmático y realista. Bien, si ese futuro híbrido es nuestro destino más probable, necesitamos un plan para manejarlo. No podemos dejar que simplemente pase. Es necesario diseñar una arquitectura, una estructura que pueda soportarlo. Me gusta mucho esta cita porque va directo al grano. La gobernanza no es solo burocracia. Es el diseño estructural que lo mantiene todo unido. Las reglas sobre cómo se hacen las reglas son, al final del día, lo que va a determinar si el sistema aguanta los golpes del futuro o no. Y entonces, ¿cómo se ve esta arquitectura? La propuesta se basa en 5 pilares.
El primero, asegurar que los sistemas digitales y de datos puedan hablar entre sí. El segundo, alinear los enfoques sobre sostenibilidad. El tercero se enfoca en que la supervisión de bancos y otras entidades sea parecida en todos lados. El cuarto es clave, crear reglas para las nuevas tecnologías. Y el quinto, que es crucial, es mejorar la forma en que trabajamos juntos cuando llegue una crisis. Y con esto llegamos al punto final. Después de tanto análisis técnico, la gran pregunta es, y bueno, ¿esto por qué importa? ¿Cuál es el impacto en el mundo real? El punto central es este. Cuando la coordinación funciona, los beneficios son gigantescos. El sistema es más eficiente, más seguro. La innovación, como las fintech o las finanzas verdes, puede crecer mucho más rápido y sin tantos riesgos. Y por supuesto, estamos mucho mejor preparados para la próxima crisis. En resumen, una buena coordinación no es un detalle técnico, es un requisito para la prosperidad global. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. En una época marcada por la competencia geopolítica, quizás este terreno, el de las reglas financieras que todos necesitamos, pueda ser uno de los últimos y más importantes espacios donde la cooperación global no solo es posible, sino que es absolutamente esencial.